Estimados alumnos, les doy la bienvenida a la clase de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a tener un repaso general de las 5 clases que han visto durante el transcurso de la unidad. Vamos a iniciar con el tema del Tratado de Libre Comercio. Se denomina Tratado de Libre Comercio, en sus siglas TLC, al acuerdo comercial que suscriben dos o más países. Consiste en eliminar o reducir los aranceles de importación y exportación, además de establecer condiciones favorables para comerciar determinados productos. Vamos a ver la definición de arancel. Un arancel lo podemos entender como un impuesto proporcionado al producto que se paga al Estado para tener derecho a importar o a exportar. Esto se regula en las aduanas y a través de la Superintendencia de Administración Tributaria en nuestro país. ¿Cuáles son los objetivos de formar un tratado de libre comercio? Número 1. Eliminar barreras arancelarias y de tránsito para los productos dentro del tratado. Es decir, que todos tengan el derecho al pago del impuesto para poder importar o exportar productos de un país a otro. Esto le daría más libertad económica a los países. Número 2. Promover la competencia justa. Una competencia sana entre países suscritos, fomentando la calidad de bienes y servicios al menor precio posible. Esto quiere decir que le daría más oportunidad a diferentes empresas para competir y no caer en monopolios. Y tampoco que los productos sean únicamente nacionales. Número 3. Incrementar las oportunidades de inversión. Al importar y exportar sin mayores barreras y sin pagar el arancel o bien reduciéndolo, les beneficia el dinero que se pagaría por aranceles. Se puede utilizar para generar empleo o para invertir más en los países. También otro de los objetivos es proteger los derechos de la propiedad intelectual. Esto sirve para que no se caiga como muchos productos en China en los cuales no hay propiedad de derechos de autor, sino que las marcas estén protegidas conforme a sus derechos en cuanto a sus productos. Fomentar la cooperación entre países miembros. No solo sería cooperación a nivel de importación y exportación, sino que se crean lazos para que se mejoren las relaciones internacionales. Otra de los objetivos más importantes es mejorar las normas fitosanitarias de producción, así como la calidad y competitividad. Las normas fitosanitarias son leyes, reglamentos y procedimientos establecidos por los países necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y los animales. En este caso, en Guatemala podemos tener el registro sanitario. Ahora vamos a pasar con el tema el Estado. El Estado lo entendemos como un conjunto de organismos que, por designios de la sociedad, tiene a su cargo el gobierno de un territorio geográfico. Cuenta con autoridad y soberanía sobre los habitantes de dicho territorio. El término Estado se usó con fines políticos por primera vez en el siglo XVI. Apareció en el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Este autor sostuvo que solo existían dos formas de Estado, las cuales eran la monarquía y la república. La monarquía es una forma de gobierno de una persona, rey o reina, de forma habitual y es por herencia. Ejemplos de monarquía podemos ver en el Reino Unido, en Suecia y en Finlandia. La república es una forma de gobierno en la que el cargo de jefe de Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación o bien a través de unas elecciones. Guatemala es un ejemplo de república, Estados Unidos es un ejemplo de república también. Todos los países en los cuales hay elecciones democráticas para escoger al jefe de Estado, que es la figura presidencial, conforman una república. ¿Cuáles son las características del Estado? El Estado tiene poder sobre un territorio geográfico limitado por fronteras. Cada uno de los estados va a tener entonces poder únicamente dentro de su territorio. Dentro de dicho territorio vive una población que conforma la sociedad. Entonces, la población que vive en Guatemala, o sea, los guatemaltecos, van a estar bajo el poder y dominio del Estado de Guatemala.
Los mexicanos y quienes viven dentro del Estado de México, ¿sí? Dentro del país de los Estados Unidos mexicanos, van a estar bajo el mando y bajo el dominio de las reglas y de las autoridades mexicanas. ¿Cuáles son las otras características? El Estado posee el monopolio absoluto de la violencia. Esto quiere decir adquirir el exclusivo control de la violencia por medio de las fuerzas de seguridad pública. ¿Cuáles son estas? La policía y el ejército. El Estado, para realizar su misión, posee instituciones agrupadas en los que se conoce como organismos o poderes del Estado. Esto ya lo vieron ustedes en la unidad pasada. Los poderes del Estado son ejecutivo, legislativo y judicial. Un Estado unitario es una forma de Estado donde el poder existe en un solo centro de autoridad, que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio o del respectivo Estado. Guatemala es un ejemplo de Estado unitario porque se centra únicamente en la autoridad presidencial. Un estado complejo son las federaciones y confederaciones. Es el formado de una u otra manera por la unión de dos o más estados. El estado compuesto es aquel que es susceptible de dividirse en colectividades, tal como el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué es un estado complejo? Está la figura del presidente y cada uno de los estados tiene un gobernador que cumple funciones similares a las del presidente. Ahora vamos a pasar al tema cultura de violencia. Vamos a definir la violencia como el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. La cultura de violencia es aquella en la cual la respuesta violenta ante los conflictos se ve como algo natural, normal e incluso como la única manera viable de hacer frente a los problemas y disputas. Entre los ejemplos de cultura de violencia podemos ver las religiones extremistas o los grupos extremistas como el yihad en los países de Medio Oriente, y también podemos ver las guerras. La educación. La educación ha sido uno de los puntos en los cuales se ha trabajado en diferentes naciones para contrarrestar la cultura de violencia, y es uno de los medios de los cuales se han auxiliado los estados para disminuir las actitudes violentas en la población. Es de suma importancia la implementación de programas que promuevan la cultura de paz en las aulas. Los medios de comunicación también han tenido un papel bastante importante fomentando la cultura de violencia. Diversidad de programas de televisión y el aumento masivo del consumo de contenido en Internet puede poner en riesgo el aumento de la cultura de violencia. La cultura de paz fue definida por resolución de la Organización de Naciones Unidas, ONU, siendo aprobada por la Asamblea General el 6 de octubre de 1999. Consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas. Si ustedes se dan cuenta, esto es todo lo contrario a la cultura de violencia, ya que en la cultura de violencia se utiliza la fuerza para imponer la voluntad sobre otra persona o un grupo de personas. En la cultura de paz, los problemas se pueden solucionar mediante el diálogo y la negociación entre las personas. Ahora veamos el tema responsabilidad social. La responsabilidad social se refiere al compromiso y obligación de los miembros de una sociedad como individuos o como miembros de algún grupo para la sociedad en conjunto. Hay varios tipos de responsabilidad social. Una de ellas es la individual. La responsabilidad social individual se refiere a la conducta del ciudadano para consigo mismo y para su entorno. Esto va más allá del cumplimiento de las normas legales y está relacionado con la actitud que nosotros tengamos como individuos, ya sea en el hogar, en el lugar de trabajo o hacia el medio ambiente. La responsabilidad social empresarial se refiere a todas las actividades productivas y comerciales de las empresas, pero estas
deben ir encaminadas al bienestar de la ciudadanía, también al entorno de un modo mucho más amplio y profundo que las acciones individuales. Esto tiene que ver con el comportamiento que tienen tanto empresas públicas y privadas para con sus trabajadores, para el medio ambiente y la responsabilidad social que transmiten hacia las demás personas. La responsabilidad social gubernamental es aquella que tienen las instituciones y las administraciones encargadas de diseñar y ejecutar políticas públicas que beneficien a todos los ciudadanos. Ahora veamos el tema servicios públicos. Se entiende por servicios públicos las actividades, entidades u órganos públicos o privados con personalidad jurídica creados por constitución o por ley para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general. Debemos destacar que no solo el Estado está encargado de proporcionar los servicios públicos, también pueden ser proporcionados por empresas del ámbito privado. El agua potable es distribuida en los municipios por las respectivas municipalidades. En algunas áreas rurales los servicios son operados por los comités administradores de agua potable. La electricidad. Guatemala depende de un 80% de la energía eléctrica que provee el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, y la empresa eléctrica guatemalteca EXA, quienes suministran alrededor de 653 millones de watts. En Guatemala la electricidad se genera básicamente por medio de las centrales hidroeléctricas y generadores eléctricos. La salud. Garantizar el derecho a la salud de los guatemaltecos es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MSPAS. Esto lo realiza a través de los diferentes centros de atención en salud, como lo son centros y puestos de salud, hospitales regionales y hospitales departamentales. La función principal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es la coordinación y regulación de la prestación de servicios de salud en los diferentes centros asistenciales. La seguridad. En Guatemala, la Policía Nacional Civil, PNC, es la Fuerza Armada de Seguridad en Guatemala que está a cargo de resguardar el orden público, así como la seguridad civil de la población. Hemos llegado al final de esta clase de repaso. Esta semana se les estará publicando a través del grupo de aula virtual de WhatsApp una actividad en Google Forms. Esta tiene un valor de 10 puntos extras que se van a aplicar en esta unidad. Es importante que lo realicen. Si ustedes llevan alguna nota baja, esto les podrá ayudar a nivelar su nota para poder culminar satisfactoriamente este ciclo escolar.